Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de abril de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, una contrarréplica de las normales. Hoy tenemos de las notas de voz antiguas que voy pasando, antiguas y de fondo. A ver si la próxima semana hacemos una nueva de estas por Clubhouse. Ya lo veré, voy a ver cómo está el tema en cuanto a seguidores y gente que se ha apuntado a la aplicación. Y si no, voy a investigar esta vez sí que sí el tema este de Telegram, porque le estuve echando un vistazo esta semana, pero no he conseguido adivinar dónde está el tema este de las conferencias o multiconferencias con distintos escuchas y demás. He estado mirando la aplicación que tengo en el escritorio. Incluso la actualicé. Me vino una notificación de estas de actualización y se la puse. Pero bueno, lo investigaré más y si no lo descubro, pues volveremos a Clubhouse, que es donde ya, en fin, hay una cantidad de seguidores que creo que es superior ya a los 500 o los 600 y luego por supuesto la pasaré por aquí. Bien, entre tanto vamos a seguir con esta de hoy que es 4 de abril, empezamos la primera contrarréplica del mes, empezamos antes de nada, voy a daros el número que es importante porque muchos no lo tenéis si me lo pedís, ya sea vía correo, algunos incluso me preguntan el número por WhatsApp, lo cual me fascina, porque bueno, si me lo estás enviando al número, no es que haya sido una cosa muy común, pero sí me lo han pedido 2 o 3 personas, que les tengo que contestar, pues es a este mismo en el que estás enviando el mensaje, es el 690 827909. Con el más 34 delante, en el caso de que estéis fuera de España, y ya sabéis, las notas de voz tienen que durar entre 1 y 3 minutos aproximadamente, las que sean de temas más de fondo las pasaré los domingos y las que sean más de actualidad del momento pues trataré de pasarlas entre semana, porque no quiero que me caduquen como me sucede algunas veces. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Javier, que es un contraescucha salvadoreño y que pregunta por la obsesión antinuclear en Europa. Quería preguntarte, ¿por qué la obsesión antinuclear que tiene Europa? ¿Por qué en Europa hay tanta obsesión antinuclear y por qué en sociedades como la japonesa no existe tal fenómeno? O si existe, no está tan visibilizado como lo está aquí en Europa. Pues yo especialmente este tema me toca un poco porque estudié ciencias e ingeniería eléctrica en la universidad en mi país y no la terminé, pero sí la conozco un poco adentrándome en el tema, pues. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Pues creo, Javier, que en este caso la razón es fácil de entender. A poco que uno viva en Europa no hace falta investigar mucho. En Europa el movimiento ecologista es muy fuerte, como supongo que ya sabrás, y es muy fuerte no desde hace 4, 5 o 10 años, es muy fuerte desde hace ya casi medio siglo. Vamos, yo llevo toda mi vida con mensajes ecologistas rodeándome a través de televisión, de mis profesores, de todo. Es un caldo en el que nos hemos criado todos los europeos. En algunos países, como es el caso de Alemania, no olvides, el país más importante de Europa, al menos en cuanto más poblado desde luego y en cuanto a importancia económica, por lo tanto lo que pasa en Alemania pues tiene influencia en el resto del continente. En Alemania el ecologismo entró en política con su propio partido, que es los Verdes. Bueno, y es uno de los principales partidos del país, es junto al SPD, al CDU, al FDP. Los Verdes en Alemania, el partido como tal, Die Grüne, se llaman, que significa literalmente los verdes, es un partido que nació en 1980, es decir, acaban de cumplir ahora hace poco, el año pasado han cumplido 40 años, y ya a partir de esa década, de la década de los 80, la década de los 70, lo que hubo es mucho activismo ecologista, que se tradujo pues en la entrada de estos ecologistas en política. Mira, a partir de la década de los 80, que es la primera década de la que yo tengo recuerdos, por lo menos, ya el movimiento verde tomó mucha importancia política en todo el continente, ya canalizado a través de partidos propios, como es el caso de los verdes en Alemania, o ya integrándose en otros partidos. Yo creo que pocas ideas han sido más transversales que las ecologistas en el último medio siglo en Europa. Todos los partidos del espectro político, y cuando digo todos es todos, da igual el país que mires, todos son medioambientalistas, en mayor o en menor medida. Todos los partidos son partidarios de
reducir las emisiones, de promover lo que denominan el desarrollo sostenible desde hace ya muchos años. Bueno, ya sabes, te preguntarás qué es eso del desarrollo sostenible. Pues el reciclaje de los residuos, el fomento de las energías renovables, el rechazo de los transgénicos, en fin, y un largo etcétera. Esto además, bueno, y un largo etcétera que informa el programa de prácticamente todos los partidos políticos. Esto además, aparte de transversal, va de arriba abajo, es descendente, porque empiezan los gobiernos nacionales y incluso el europeo. La ecología es muy fuerte, el movimiento ecologista en Bruselas va bajando hasta el nivel municipal. Si tú vas, no sé, por Madrid, por ejemplo, pues lo que te encuentras es que las papeleras están separadas, la basura, por supuesto, pero las papeleras donde echar los desperdicios, que te acabas de comer un helado y quieres tirar, pues no sé, el plastiquito que lo envolvía, pues tienes unas papeleras. En Madrid pusieron unas que son hasta alimentadas con energía solar, que comprimen la basura. Las hay de papel, las hay de plásticos, etcétera. Bien, todas estas cosas, después de 40 o 50 años, pues al final han terminado rodeándonos por todos los lados. Pues bien, una de las demandas de estos ecologistas de los años 70, que después se llevaron a la política cuando entraron ya en ella, en los años 90, y cuando empezaron a integrarse en partidos de todo el espectro, fue poner fin a la generación nuclear. ¿Por qué? Bueno, pues una cosa son sus riesgos, a la vista está lo que pasó en Chernóbil o lo de Fukushima posteriormente. Piensa que en los años 70 hubo un accidente nuclear en Estados Unidos. En España nunca ha habido uno, en Europa nunca ha habido accidentes nucleares graves. Ha habido alguna fuga, alguna cosilla, pero siempre menores. Pero hubo un accidente en la central de Three Mile Island, en Pensilvania, creo recordar, en 1979. Luego, la cosa estaba muy caldeada en aquel entonces. Luego llegó en el 86 la de Chernóbil y luego ya en 2011 la de Fukushima, que han sido, yo creo, que los 3 accidentes nucleares más graves de la historia. Bien, pues una de las demandas era esta: poner fin a aquello. Porque tenía riesgos, porque podía suceder lo de Three Mile Island o lo de Chernóbil, y también por los residuos radiactivos. A mí es como me lo explicaron en el colegio, siendo yo un niño, que bueno, la actividad que tienen es de cientos de años, por lo que hay que buscar lugares donde almacenarlos. Es decir, que dentro de 150 o 200 años esos residuos todavía estarán activos y serán peligrosos. Y hay que buscar lugares donde meterlos. Bien, todo esto motivó durante los años 80 que algunos países en Europa renunciasen a la energía nuclear. Este fue el caso, yo creo que el caso más claro de los países grandes es Italia. Porque otros han renunciado, pero son pequeñitos, qué sé yo, Eslovenia. Eslovenia, por ejemplo, cerró su única central nuclear, que no sé si fue en los años 90 o por ahí, y después de que se desapareciese Yugoslavia, y decidieron que no iban a tener ninguna más. Pero claro, Eslovenia es un país pequeño, de 2 millones de habitantes, pero Italia no. Italia es una de las principales economías de Europa y del mundo. Por lo tanto, que Italia haga algo de esto ya es serio. Bien, en Italia lo que se hizo fue celebrarse un referéndum en 1987. Bueno, si ves, es un año después de lo de Chernóbil, que fue en el 86, para cerrar todas sus centrales nucleares. Y lo que hicieron entonces es decretar una moratoria. Recuerdo que hace unos años, no muchos, en tiempos de Berlusconi, se volvió a abrir el debate en Italia y volvió a haber otro referéndum. Estoy hablando de memoria, pero creo que fue en el año 2010, una cosa así, y ya definitivamente a partir de 2010, por supuesto no se pusieron en marcha ninguna central y lo dejaron fuera. En Italia está prohibido hacer centrales nucleares. Bien, en aquel momento, en el 87, en Italia no se había desarrollado mucho la energía nuclear, por eso pudieron tomar esa medida, obviamente. O sea, había solo 4 centrales en operación, así que en cosa de unos años, no sé si en el 90 o en el 91, ya las habían cerrado todas. En España, lo que se decretó fue una moratoria. En aquel momento, cuando se decreta la moratoria, que creo que es en el 83 o el 84, había 9 centrales en operación. En España la primera central es de los años 60. Se abrió todavía en tiempos de Franco. Bueno, ya solo quedan 7 porque las 2 más antiguas, que era Zorita, en Guadalajara, y Garoña, en Burgos, han cerrado en los últimos 15 años. Porque no la han cerrado por nada, no es porque las hayan cerrado los ecologistas, sino porque su ciclo de vida útil concluía. La de Garoña fue la última, creo que fue en 2012, y podía seguir operando, tenía permiso del gobierno para seguir operando, pero tenía que hacer una serie de reformas post-Fukushima, así que debió ser así 2012-2013, y decidieron que no. La dueña, que era una compañía eléctrica, dijo que no quería, que no le compensaba, ni muchísimo menos. Así que la están desmantelando en estos momentos. Como ves, he pillado el caso de Italia, el de España. En Alemania fue después de Fukushima, cuando decidieron cerrarlas, y en ello están. Pero hay una excepción en Europa Occidental, que es Francia, que apostó fuerte por la energía nuclear desde los años 70. En Francia hay, creo que son 55 o 60 centrales repartidas por todo el país.
Fue una decisión de Estado la que se tomó en los años 70, después de la crisis del petróleo, y perseveran en ella. Es decir, que no en ningún momento han pensado en ponerse a cerrar centrales ni nada por el estilo. La energía nuclear en Francia aporta entre el 75 y el 80% de toda la energía eléctrica disponible. Así que en el caso de que las cerrasen tendrían un problema muy serio. Es más, si Francia se plantease ahora mismo cerrar su planta nuclear, pues no sé muy bien cómo la iban a sustituir, pero vamos, tendría que ser un proceso larguísimo, que les llevaría pues casi todo lo que queda de siglo, aproximadamente lo que van sustituyendo. No sé, quizá te preguntes por qué, si dejamos a Francia a un lado, ya digo, es la excepción en Europa Occidental, la oposición a la energía nuclear está tan extendida en Europa. No ya entre los políticos, que eso por supuesto, sino entre la gente común. Si preguntas por la calle, no sé, en cualquier sitio donde vayas, da igual que vayas a Londres, a Roma, a Madrid, a Lisboa, a Viena. Bueno, en Viena, por cierto, en Austria también está prohibida la energía nuclear. La mayor parte de la gente te dirá que no está de acuerdo. Bien, yo creo que la razón es que creo que hay pocas formas de generar energía eléctrica que han tenido tanta publicidad negativa durante tanto tiempo como esta. Y eso evidentemente al final termina calando. Yo creo que todos de niños éramos antinucleares. Vamos, porque era lo que nos contaban en el colegio, o lo que escuchábamos en casa a menudo. Y además se da con esto de la energía nuclear un fenómeno curioso. Realmente curioso, ¿eh? Casi nadie oficialmente la quiere. Todo el mundo dice, no, hay que ir viendo el modo. Los más suaves te dicen que hay que ir viendo el modo de ir cerrando poco a poco las centrales. Los más radicales te dicen que hay que cerrarlas mañana. Pero luego el hecho es que no se termina de abandonar del todo. Porque claro, con la tecnología actual, la generación nuclear es necesaria. Al menos si se quiere garantizar el suministro, no se quieren disparar las emisiones de CO2, si hay compromisos al respecto, y además se quiere mantener el precio del kilovatio a raya y que la industria sea medianamente competitiva. Bien, de no ser por estas tres cosas ya no existiría, ya las habrían cerrado. Pero claro, cuando un país como España, que es el que más cerca me cae, se plantea cerrar sus centrales, y hay gente que quiere cerrarlas, los ecologistas por supuesto, pero sobre todo los partidos de izquierda también hablan de cerrarlas cuanto antes. Bien, lo primero que surge es una pregunta fundamental, y es cómo se va a generar el 20%, la banda base, que aportan esas centrales, esas 7 centrales. Un 20%, ojo, es una quinta parte, ¿eh? Y además es muy seguro, a bajo coste y con 0 emisiones. A ver, puedes hacerlo con térmicas convencionales de carbón. O puedes hacerlo también con ciclos combinados de gas. En España hay muchísimos, de gas natural. Pero claro, emitiendo CO2 en el primer caso y elevando considerablemente la factura de la generación en el segundo, porque tienes que importar el gas natural. Cosa que con el carbón también hay que importarlo en su mayor parte. Pero el gas natural es más caro. Podríamos preguntarnos por qué no se sustituye con paneles solares o con aerogeneradores, que es lo que piden muchos, ¿no? Pues que esto deberíamos cerrar, qué sé yo, Trillo, es una central grande que está en Guadalajara, o Cofrentes, o Almaraz, que está en Cáceres, y son centrales gigantescas, y sustituirlas por paneles solares. Bueno, por molinos de viento, que en España hay muchísimos. Bien, en ese caso, todos son ventajas, ¿no? Al menos de primeras. No habría emisiones directas. Indirectas, sí, obviamente, porque hay que fabricar esos paneles solares y esos aerogeneradores, pero al menos en el curso de la generación, ni tampoco necesidad de importar nada. Materia prima, no tienes que importar carbón y gas natural. Pero sí, las renovables tienen también sus pegas. Es decir, tienen un problema, que es el de la intermitencia. Si no sopla el viento, los molinos no se mueven. Y si no se mueven, no generan un solo vatio. Lo mismo sucede con los paneles solares. De noche están parados porque el sol no está brillando. Y cuando está nublado, pues su eficacia es muy baja. En ciertas zonas de Europa el sol luce muy poco. Ya sea porque son países que están muy al norte o porque el sol pega muy mal. O porque están nublados. Caso de las Islas Británicas o de Holanda. Pues se pasa todo el día lloviendo. Luego hay un problema añadido. España en concreto, bueno, pero le sucede a toda Europa, está en una latitud media. Es decir, más o menos a medio camino entre el Ecuador y el Polo Norte. Eso significa que tiene estaciones. En El Salvador, pues claro, no llama la atención porque no lo entendéis bien, porque allí no hay estaciones, pero es que aquí hay estaciones. En El Salvador, que debe andar el paralelo 13, pues el día y la noche dura lo mismo, en verano casi lo mismo, en verano y en invierno. Está, qué sé yo, en San Salvador, que puede haber de diferencia entre el 21 de diciembre y el 21 de junio, media hora. En Madrid son muchas más horas. Es
Es decir, en verano los días son muy largos y se puede generar mucha electricidad con los paneles. Pero en invierno los días son muy cortos y el sol además cae de forma muy oblicua sobre la superficie, por lo que la cantidad de energía que puede generar ese panel es muy pequeña. Se están investigando sistemas de baterías, pero bueno, por ahora no son muy fiables y además son carísimos. Así que con la tecnología disponible tenemos que seguir consumiendo la energía que se genera en este mismo instante. No hay más. No sé dentro de 100 años, pero hoy es así. Ahí la nuclear es importante porque aporta certidumbre al sistema. Los italianos, por ejemplo, no producen energía nuclear, pero la importan de Francia, de origen nuclear, naturalmente. Todo esto la gente de la calle no lo suele conocer, pero los gobiernos sí que lo saben. Por eso, a pesar de que se llenan la boca contra las nucleares, luego permiten que sigan funcionando. Vamos ahora con otro Javier, este no es de El Salvador, sino de Murcia, y nos cuenta una anécdota de clase sobre, Javier es jovencito, está estudiando, y sobre una anécdota sobre el liberalismo, el neoliberalismo y la socialdemocracia. Hoy estábamos hablando sobre la socialdemocracia y nuestro profesor de historia ha dicho que los partidos que defienden la socialdemocracia aquí en Europa son los partidos socialistas de cada país. Ante eso yo he levantado la mano y he preguntado, ¿entonces el Partido Popular en España no es socialdemócrata? Y me ha dicho, no, es un partido liberal. Y yo estaba flipando, ¿no? Entonces, ante eso, he preguntado, ¿y los demás partidos? Y dice que Podemos era de extrema izquierda, ¿no? Como que bien le gusta mucho la dictadura de Venezuela, de los Castros y todo eso. Y que Vox era neoliberal. Y que, que las personas, los presidentes más neoliberales, eran, por ejemplo, Donald Trump, porque estaba asesorado, según mi profesor, no lo sé, está asesorado por las mismas personas, los asesores de publicidad y tal son los mismos que los de Donald Trump o los de Santiago Abascal, y que, según mi profesor de historia, Vox y Donald Trump son neoliberales, y que Donald Trump es bueno, Estados Unidos es el país más liberal del mundo, seguido de Inglaterra, con Boris Johnson. Y quería preguntar cuál era tu opinión sobre esto que me ha pasado hoy, porque me he quedado flipando. Con todos mis respetos hacia tu profesor Javier, creo que el pobre tiene una empanada mental considerable, seguramente ocasionada por el consumo excesivo de televisión, y que no es demasiado selecto a la hora de escoger ciertos libros. Pero bueno, a ver, si nos ponemos puristas, todos los partidos políticos en España son en esencia socialdemócratas. Porque en eso mismo, en el consenso socialdemócrata, vivimos desde el final de la guerra. Cuando al anterior Javier le decía lo de la energía nuclear, una especie de consenso, lo de estar en contra, digamos, porque se nos cría desde pequeños en eso, a pesar de que sigue habiendo centrales nucleares. Las centrales nucleares en España abrieron antes de que yo naciese y creo que van a seguir pues lo que nos queda de siglo, o casi todo. Pues pasa un poco lo mismo con la socialdemocracia, es una especie de consenso general. Y cuando digo todos los partidos, es todos los partidos, desde Podemos hasta Vox, pasando naturalmente por el Partido Popular, por Ciudadanos, por los nacionalistas y por el PSOE, que es quien dice ser propietario de la marca socialdemócrata. Esto no es algo exclusivamente español, ¿eh? Es extensible a todos los países de Europa. La socialdemocracia es ese caldo en el que nos hemos criado, ya sabes, un Estado fuerte al que se refieren con el eufemismo de lo público, con muchas atribuciones, ese Estado, por supuesto, que mantenemos con impuestos altísimos y que vela por nosotros de la cuna a la tumba. Un Estado que convive con un sector privado más o menos dinámico que mantiene lo público funcionando. Bien, en esto están todos de acuerdo, todo el espectro político. Lo más que le hacen a esto los distintos partidos es matices. Los de Podemos te dirán que los impuestos no son lo suficientemente altos y que hay mucho fraude y demás. Los del PP, pues que quizá haya que bajarlos un poco. Luego la realidad es que cuando gobiernan, de vez en cuando les toca gobernar, pues no los bajan. Pero bueno, incluso a veces los suben, como hicieron en 2012. Luego los de Podemos dirán que el Estado debería tener un papel más preponderante y tener empresas estratégicas y demás. Y los del PP, pues al contrario, que tal vez habría que subcontratar más cosas y establecer esas colaboraciones público-privadas que tanto les gustan.
Fíjate lo campanudo que se pone un politicastro, el politicastro de turno, me da igual del partido que sea, que cuando dice eso de colaboración público-privada, generalmente en ruedas de prensa al aire libre, después de inaugurar una autopista. Colaboración es la que él personalmente quiere tener con el sector privado cuando se le acabe el chollo de vivir a costa del contribuyente. Así que cuando dice lo de colaboración público-privada, pues hay que entender apaño político entre quien maneja el presupuesto y el amigo de quien maneja el presupuesto. Pero bueno, todo esto no se lo digas a tu profesor, que se quede entre nosotros aquí, que lo mismo se enfada y te suspende. Tú pon en el examen lo que él diga con la precisión de un papagayo, es decir, si ha dicho eso, exactamente eso, nada más. Luego ya piensa lo que quieras. Piensa que no vas a estar allí toda la vida. Claro, es un curso. Pero recuerda que en clase él tiene la sartén por el mango. Y depende de él que puedas pasar de curso, ¿no? Y lo que tienes que hacer es pasar de curso. Ya está. Ese trámite, solventarlo cuanto antes. No te lo compliques sin necesidad. Bien, seguimos con Daniel de Costa Rica, que se pregunta por la función de los parlamentos. Muy buenos días, Fernando, y a todos los escuchas. Hace unos días me he estado planteando sobre la función de los parlamentos en nuestras democracias. Me refiero a esa representación, entre comillas, que tienen de los diferentes sectores dentro de la sociedad o de las diferentes partes, como por ejemplo unos más conservadores, otros más liberales, otros progresistas, socialistas. Es decir, en teoría representan a cada una de las partes minoritarias o una de las fracciones dentro de la sociedad. Entonces, me he estado planteando, porque aquí en Costa Rica hace unos años teníamos algo que se llamaba el bipartidismo, es decir, un partido que se llamaba Liberación Nacional y otro que se llamaba la Unidad Social Cristiana, eran los únicos dos partidos que estaban en nuestro parlamento. Entonces, era de una ideología muy parecida y vamos, que se tiraban la pelota y hacían acuerdo político y todo avanzaba muy rápido. No voy a decir que se tomaban las mejores o peores decisiones, simplemente se avanzaba más rápido. Ahora, en Costa Rica, tenemos un parlamento bastante más fraccionado, con muchísimos más partidos políticos que no lleguen a acuerdos, que son extremadamente diferentes y bueno, que a la larga hacen que proyectos de ley se estanquen un poco más, por ejemplo, como le llamamos acá. Eh, y además de eso, entonces, eso en teoría nos planteamos la pregunta y sería, ¿eso llegaría a dar a entender que el país cada vez está más fraccionado o que el país cada vez deja de ser un poco más de dos fuerzas, como los girondinos y los jacobinos en la Revolución Francesa, y cada vez surgen más aristas políticas y cada vez el país se vuelve un poco más ingobernable y cada vez, poniendo el caso de España, como por ejemplo con Vox, el PSOE, Podemos, funciona exactamente igual. Me he estado planteando sobre cómo entonces debería de ser un parlamento, cuál es su función, cuál es el grado de representatividad que le da al pueblo y bueno, eh, es un tema amplio y me lo planteo como estudiante de derecho, que ya voy bastante avanzado en la carrera, llevo más de la mitad. Entonces es algo bueno, no discutimos y lo damos por un hecho dentro de las democracias que nosotros tenemos. Entonces es algo que me gustaría que comentaras y bueno, pues no podía dejar pasar la oportunidad. De paso, le envío un saludo a toda la audiencia. A ti, pues, soy un muchacho de 21 años, alguna vez te preguntas que si hay personas jóvenes que escuchan tu programa, yo religiosamente todas las mañanas lo escucho y la verdad me parece genial y lo recomiendo a cada persona que me encuentro. Un fuerte abrazo a vos desde Costa Rica y a todos los escucha. Hasta luego. Pues mira, Daniel, en España hemos pasado de un bipartidismo imperfecto, que es el que había hasta 2015, hacia hemos pasado de eso hace poco tiempo, 6 años, hasta a un multipartidismo, llamémoslo así, también imperfecto. Digo imperfecto porque cuesta bastante que lleguen a acuerdos entre ellos. Lo del bipartidismo imperfecto es porque no era un bipartidismo propiamente dicho, como el que podía haber en España en 1890, por ejemplo, que había solo dos partidos, el liberal y el conservador. No, el nuestro tenía más, hasta 2015 te estoy hablando. Mira, hasta 2015 lo que teníamos era dos grandes partidos de ámbito nacional, el Partido Popular y el Partido Socialista, que solían llevarse dependiendo de las elecciones, pero casi siempre era entre el 80 y el 85% del voto. En las elecciones generales te estoy hablando, en las regionales o en las municipales eso ya ha cambiado un poquito.
Eso era lo que teníamos. Bien, en 2015 entraron dos partidos nuevos. Por un lado, Podemos, que era nuevo, novísimo, lo habían fundado el año anterior, y luego Ciudadanos, que no era un partido exactamente nuevo, había nacido en Cataluña, solo para temas catalanes, unos 10 años antes, creo que nació en 2006. Pero bueno, era nuevo, a efectos nacionales en 2015. Y luego en 2019, vamos, hace solo un par de años entró Vox en las Cortes. Bien, como no había forma de poner de acuerdo a los nuevos y a los antiguos, entre diciembre de 2015 y noviembre de 2019, como ves, menos de 4 años, hubo 4 convocatorias electorales. La del 20 de diciembre de 2015, 26 de junio de 2016, luego ya 28 de abril de 2019 y 10 de noviembre de 2019. Casi salen de promedio una al año. De estas últimas ya salió el gobierno actual, que parlamentariamente es muy débil porque la coalición está muy lejos de alcanzar la mayoría absoluta. Por lo tanto, pues andan y más les ha pillado la pandemia y todo esto. Bien, en un mundo ideal, los diputados pues los elegiríamos uno a uno en circunscripciones pequeñas, que fuesen uninominales y de forma mayoritaria, un poco al estilo inglés. Eso eliminaría a los partidos de la ecuación. Pero claro, solo permitiría presentarse a quien puede permitirse financiar su campaña. Dejaría además una parte del voto sin representar, claro. Si en una circunscripción se presentan 10 y solo puede salir uno, pues y ese uno sí ha ganado, pues al resto, los que han votado al resto, ven que no están representados de ninguna manera. Esos son los que defienden un sistema que sea más proporcional. Es decir, se ganarían unas cosas perdiendo otras. Pero la clave no es esa. La clave es que los parlamentos tienen demasiado poder. Mucho más que el que deberían. Los diputados, estoy hablando, quienes lo forman. Mira, si te fijas, por ejemplo, en Suiza, ahí verás que los suizos están poco preocupados por sus diputados. Saben que los integrantes de la Asamblea Federal tienen sus atribuciones muy recortadas. Primero por las asambleas cantonales, que ya de por sí les recortan bastante. Y luego que cuando quieren decidir algo serio, tienen que hacerlo vía referéndum, que es vinculante, por supuesto. El año pasado, con pandemia y todo, los suizos votaron en 3 referéndums, el 9 de febrero, el 27 de septiembre y el 29 de noviembre. Acumulan varios temas para cada referéndum. Había otro previsto para el mes de mayo, pero lo suspendieron por el tema del COVID, que estábamos en plena primera ola. En febrero votaron 2 iniciativas, en septiembre 5 y en noviembre 2. En septiembre hubo uno muy gracioso en Suiza. Yo estas cosas las sigo porque me hacen gracia la mayor parte de las veces. Les preguntaban a los suizos si la Fuerza Aérea... Suiza tiene una Fuerza Aérea. Tienen además el país adaptado para que puedan aterrizar los cazas en las autopistas. Bien, pues si la Fuerza Aérea Suiza quedaba autorizada para comprar los F-35. Bien, ganó por poco, menos de un punto. Así que el ejército suizo tendrá los F-35, que es este caza de combate tan moderno fabricado por Lockheed Martin. Como ves, los diputados allí pintan más bien poco. Están ahí, por supuesto, creo que tiene 200 escaños la Asamblea Federal Suiza, tocan las narices, tratan de mantenerse en la Asamblea viviendo a costa de los demás. A ver, son lo peor de cada casa, como en todos los países, pero su capacidad de enredar y de meterse en la vida de los demás está muy limitada. Vamos, que a los suizos, al suizo de a pie, les da igual que haya muchos o pocos partidos. Las cuestiones esenciales las deciden ellos mediante referéndums. Y recuerda que Suiza no es Andorra, Siempre dicen, no, es que es un país muy pequeño. Bueno, tan pequeño no es. No es un vallecito con 60.000 habitantes. Suiza es un país de 8,5 millones, Más del doble que Costa Rica. Pregúntate por qué no quieren ni oír hablar del sistema suizo. A ver, ¿para qué van a dejar de mandar? Van a dejar a la gente como nosotros mandar sobre su propio dinero cuando pueden hacerlo ellos. He ahí la verdadera diferencia. No es una cuestión de que si el sistema es este o el otro, si hay más partidos, menos partidos. La cuestión es la cantidad de poder que tiene esta gente, que debería tener mucho menos. Bien, seguimos con Víctor, que es de México, a quien le parece que le gustó algo que dije hace unos meses acerca de la naturaleza de una nación y cómo se construye el Estado sobre ella. España, comunidad geográfica y no comunidad política. Cuando pensé que no me podía sorprender más desde que explicaste que en la historia de Polonia que los países se mantenían unidos por su religión y no por su nacionalidad o etnia.
lo que ya había percibido que faltaba, que no encajaba en lo que escuchaba de la historia. Creo que estos son como los lentes que me faltaban encontrar para poder entender la historia. Muy interesante. No, no hay otro canal en el que esté esperando escuchar el siguiente episodio más, tanto como en este. Muchas gracias. Bueno, Víctor, es que el concepto nación es muy resbaladizo, mucho más de lo que pensamos. Podemos escoger el elemento aglutinador que mejor nos venga a mano. La lengua, la religión, unas costumbres determinadas, la raza incluso, como hicieron los nazis. La cuestión es aglutinar en torno a un factor único que además sirva para excluir a otros que quedan fuera de la comunidad nacional. Caray, por eso el nacionalismo es tan abyecto y miserable. Pero a la vez es muy útil para que el Estado pueda constituirse bien. Porque una vez establecida la idea de Estado-nación, pues ya se tiene a la población cautiva y se la puede enviar a la guerra, etc. Se le puede exigir fidelidad perruna. Bien, en el siglo XIX se escogió la lengua, lo cual en Europa funcionaba más o menos bien porque podían establecerse fronteras lingüísticas, generalmente obligando en los puntos de fricción entre las zonas de habla alemana y de habla francesa, por ejemplo, que en este caso pues era Alsacia y Lorena, pues en función de a qué Estado-nación perteneciesen, y eso se pudo ver en Alsacia y Lorena, pues era obligando a las minorías a adoptar la lengua del Estado o directamente mediante limpiezas étnicas, como sucedió en Europa del Este. En el caso de España o el Reino Unido, ya era más problemático, porque claro, tanto el inglés como el español se habían extendido mucho por el mundo en los siglos precedentes, y solo una fracción de sus hablantes estaban en Europa. Caray, si la nación española se correspondiese con los que hablamos español, pues sería una nación inmensa. Imposible de construir un Estado-nación sobre ella porque hay hispanohablantes en 3 continentes. Si hubiesen escogido la religión, pues la nación sería aún mayor, porque católicos hay muchos más que hispanos. En el caso de Hispanoamérica, como no tenían lengua ni religión propias, ambas eran importadas y además las compartían con España, pues emplearon primero las guerras de independencia como elemento aglutinador, los próceres, ya sabes. Yo creo que en todas las ciudades hispanoamericanas hay una avenida de los próceres o una plaza de los próceres, y luego ya la continuaron con el tema del indigenismo, que es lo que se lleva desde los años 60. Ya sabes, los mexicanos son en realidad tecas, bueno, unos aztecas un poco raros porque hablan español y son católicos, pero bueno, lo mismo con los peruanos y los incas. Vamos, tenían que construir el Estado-nación y darle unos elementos únicos. Unos elementos definitorios únicos, perfectamente diferenciados de los del entorno, de otros estados-nación que habían hecho idéntica operación. Mira, a mí me preguntan de vez en cuando si me siento español. Bueno, sí, claro, lo siento, pero es que además lo soy, al margen de que lo sienta o no. Y al margen también de que tenga un pasaporte que ponga España. A mí la nacionalidad no me la da el Estado español, o la existencia misma del Estado español. La nacionalidad es previa, no la nacionalidad administrativa, que es una cosa distinta. La nacionalidad es un conjunto, algo difuso de pautas culturales. De la misma manera que además de español, pues soy hispano, aunque no exista un Estado hispano como tal, y bueno, espero que nunca exista, sería una tragedia. Bien, pues vamos a terminar, estoy mirando el contador y la verdad es que me he pasado para variar. Vamos ahora con Esteban, que es de Argentina, que nos hace una reflexión bastante buena sobre la decadencia de su país. Hola Fernando, si bien es cierto que parece un lugar común adjudicar en Juan Domingo Perón la decadencia de Argentina, yo que en mi juventud quería refutar esa hipótesis por cuestiones de rebeldía más bien que de lógica. Creo que si bien se pueden encontrar otras razones anteriores y posteriores, Perón fue el detonante de desencadenar ese proceso. El gran crecimiento que tuvo la Argentina a principios del siglo XX tuvo mucho que ver con la relación comercial con Inglaterra y sus fuertes inversiones. Ya antes de Perón había surgido un nacionalismo criollo renegando de esa relación, como puede verse con Jaureche o con Scalabrini Ortiz, y en la que Perón también pondría su granito de arena. Y luego, posteriormente a la Segunda Guerra, otros señalan que con Inglaterra se tiene una economía complementaria, mientras que con los Estados Unidos había surgido un competidor en cuanto a la producción primaria. Bueno, volviendo a Perón, para entender al personaje, habría que decir que se trató de un gran oportunista y un cínico monumental. Se llega a destacar como secretario de Trabajo en la dictadura de 1943 y empieza a consolidar ese estado corporativo que ya venía gestándose unos años antes como consecuencia de las medidas tomadas para paliar la crisis del 30. Cuando resulta electo presidente a fines del 45, le toca un momento único.
la finalización de la Segunda Guerra y un montón de reservas acumuladas. Se pone a gastar como si no hubiera mañana y transita esos años gloriosos, entre comillas, del 46 al 48, que quedarían grabados en el inconsciente colectivo. Tan mal lo debe haber hecho que un par de años después, en Argentina se comía pan negro y se encarcelaba a los comerciantes como culpables de la inflación. De hecho, al presidente del Banco Central en ese momento, que era el hombre fuerte de la economía, un tal Miguel Miranda, se lo denominaría el inventor de la inflación. Esa impronta corporativista de la sociedad se cristalizó y a pesar del derrocamiento de Perón, su influencia se hizo sentir desde el exilio, siempre tratando de serrucharle el piso al gobierno de turno. Y tanto se impregnó el peronismo en la sociedad que vale la pena contar un chiste que contaba el propio Perón. ¿No? Allá en su exilio en Madrid, ante la pregunta de un periodista español para que contara cómo era el espectro político de la Argentina, Perón responde: mire, en Argentina hay 30% de radicales, lo que ustedes entienden por liberales, un 30% de conservadores y otro tanto de socialistas. Pero, ¿y entonces dónde están los peronistas?, preguntó el periodista, ¿no? Ah, no, peronistas son todos. Ese estado elefantiásico que fue creando Perón no solo nunca ha podido ser desarmado, sino que todos lo han visto como un coto de caza donde rapiñar para obtener su prebenda, que luego son muy difíciles de deshacer por esta cuestión de los derechos adquiridos. Paso un segundito nada más a la actualidad para dar un ejemplo de esta semana, donde un fallo de la Corte Suprema decretó básicamente que el Estado federal no puede bajar impuestos porque ello implica una baja de recaudación de las provincias, las cuales aquí se dedican a gastar dinero que recaudan otros. Bueno, para finalizar con este personaje, que uno diría que por la cantidad de calles y monumentos que hay con su nombre en Argentina, que fue un héroe del siglo XIX. Desde su exilio en Madrid, en la década del 70, alentó a la guerrilla de izquierda, la misma que desde el gobierno, unos años después, combatería con métodos ilegales, los mismos que utilizaría la dictadura un par de años después, y que a su muerte dejó al país en una virtual guerra civil. Bueno, en definitiva, no creo que sea posible separar a Perón de la decadencia de Argentina. Saludos y enhorabuena por todos tus programas. Pues no es mala explicación, Esteban, si te soy sincero. Se suele simplificar la decadencia de Argentina en Juan Domingo Perón, pero el asunto es algo más complejo y espinoso. Fue un proceso mucho más largo que dio comienzo en los años 30, cuando Argentina empieza a mirarse el ombligo, a cerrarse a la inmigración europea y a abandonar poco a poco las ideas de apertura comercial al extranjero, que después que le habían hecho prosperar entre finales del siglo XIX y principios del XX. Digamos que Argentina pecó de exceso de autocomplacencia. Y una serie de gobernantes que llegaron ya a partir de la década de los 30, entre los que brilla con luz propia Perón, por supuesto, se dedicaron a alimentar esa autocomplacencia. Mira, piensa una cosa, Esteban. Intenta figurarte cómo percibía el argentino medio de 1945 el resto del mundo. Caray, lo veía como una ruina. Europa estaba devastada, Estados Unidos acababa de salir de la Guerra Mundial en la que había gastado mucho dinero y venía además de una década marcada por la crisis. Otras partes del mundo, como África o Asia, o eran colonias europeas depauperadas o países muy atrasados y dependientes como China. Bien, ese mismo argentino miraba a su alrededor y veía, pues no sé, en Buenos Aires, con esas avenidas, esos edificios tan soberbios, y se decía a sí mismo: vivo en el mejor país del mundo. Aquí todos nos hartamos de carne de res y nuestro nivel de vida está muy por encima de la mayor parte del mundo. Bien, es en ese ambiente en el que el país se cierra sobre sí mismo y en el que llega Perón. El resto, como bien sabes, pues ya es historia. Bien, pues con esto, queridos amigos, damos ya por concluida la contrarréplica de hoy. Mañana tendremos más, por supuesto, no una contrarréplica, sino una contracrónica normal. Pues mañana será lunes y un tema del día, el que toque, mejor dicho, de la semana. Ya sabéis que en la contra llevo temas más amplios que la cosilla del día. Otra cosa, el martes no estaré.
porque voy a tomarme un día libre. Después de 6 meses, la verdad es que creo que ya me va tocando. No puedo ir muy lejos, a unos 40 kilómetros de aquí, que es donde está la frontera entre Madrid y Castilla y León. Bueno, ahí tenemos unas montañas estupendas. Bien, pues no cruzaré la frontera porque está prohibido, pero vamos, que podré ir a darme un paseo por la sierra y a airearme un poco. Pero bueno, esto os lo recordaré de cualquier manera mañana. Pues eso mismo, mañana nos escuchamos. Hasta mañana, amigos.